Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues nada, estáis viendo en las imágenes un lagarto cocodrilo chino. La verdad que es un lagarto diferente a lo que se suele tener. Hace tiempo que quiero montar fichas de animales no tan corrientes y voy a empezar por este. La verdad que es un animal que me llama muchísimo la atención y espero que a vosotros también. Espero que disfrutéis del vídeo y bueno, ya me dejaréis en los comentarios qué os parece. Hasta ahora. Bueno, ya estamos por aquí. Vamos a empezar un poco con el hábitat y la distribución de este animal para más o menos saber de dónde viene. Vienen de bosques lluviosos del sur de China y norte de Vietnam. Se suelen encontrar en paisajes como los que estáis viendo aproximadamente, en ríos, sobre todo que no haya mucha corriente de agua. Luego al montarlos en acuaterrarios, eso hay que tenerlo en cuenta, que no necesitan corrientes muy fuertes. También en pozas o charcas que se pueden hacer dentro de esa selva o de esos parajes es donde ellos suelen estar. Veis en las imágenes pues una cabeza, digamos, redonda, como muy altiva, bastante alta a lo que es a razón del cuerpo. Luego, por ejemplo, está recubierto con muchas escamas, como estáis viendo. Sobre todo lo que es la cola es plana, similar al cocodrilo, de ahí lagarto cocodrilo chino. Si nos fijamos un poquito más en profundidad, detrás del ojo, si os fijáis, tienen como unas escamas puntiagudas. Luego más para adelante ya veréis imágenes que se pueden ver y apreciar un poquito mejor. Luego, dependiendo de la población de donde sea el animal, los colores pueden variar un poquito, pero van de colores blancos, grises, marrones, cremas, rojos, naranjas. Sí es que es verdad que el dimorfismo sexual entre machos y hembras suele ser el hecho del color más pronunciado en los machos. Una cosa interesante a la hora de mantenerlos es que no son animales excesivamente grandes, como pueden ser muchas especies de este tipo de lagarto. Suelen medir entre 35 y 45 centímetros, 50 centímetros como mucho. La longevidad es otro punto a favor. Oscilan pues aproximadamente entre 15 y 18 años más o menos. Los machos entre sí que es verdad que son bastante agresivos. En cambio las hembras son más tolerantes. Si queremos meter pues una pareja, en ocasiones puede un macho ser demasiado atosigador con ella. Lo mejor sería poner, por ejemplo, dos hembras juntas o poner dos hembras y un macho, dependiendo siempre del tamaño, o si no, mantenerlos individualmente y siempre pues nos quitaremos de problemas. Pero sí que es verdad que he visto gente que los mantiene en vídeos de Estados Unidos, por ejemplo, que mantienen grupos por ejemplo, de dos hembras y un macho en espacios bastante bien montados, espacios bastante anchos, y sí que los puedes tener perfectamente, porque he visto que durante muchos años los ha mantenido así y la verdad que según la gente que los mantiene en cautividad, pues dicen que no suelen dar problemas. Como siempre decimos, cada individuo y cada pareja es una historia, y que a uno les funcione no quiere decir que a todos nos pueda funcionar. Pero bueno, que sepáis que en principio se pueden tener grupos o si no hembras juntas y no habría ningún problema. Dejando un poquito ya más en concreto el tema del dimorfismo sexual entre machos y hembras, las diferencias, como os he dicho, el tema del color, los machos suelen tener los colores como mucho más fuertes, los anaranjados o rojizos pues más intensos. Las hembras siempre son un poquito más apagadas, y luego otras cosas que lo diferencia entre machos y hembras sería pues el tema del tamaño, ya que las hembras siempre suelen ser un poquito más pequeñas. En juveniles, por dar este dato, cuando son pequeños los colores siempre son un poquito más apagados. Pensar que así pasan más desapercibidos y tienen más posibilidad pues de llegar a adultos sin tener que llamar tanto la atención que con estas coloraciones, ya que serían pues una presa bastante fácil para cualquier animal que pudiera comérselos. La alimentación he estado mirando bastante y como os digo, he estado viendo bastante gente que mantiene en cautividad este tipo de reptil, y sí que es verdad que más que nada lo basan en cucarachas, grillos, lo que es saltamontes, lombrices. Sobre todo he visto mucha gente que les da el tema de lombrices. Luego
por ejemplo, peces de agua dulce, pensar que ahora iremos un poquito con la explicación del acuaterrario que tenemos que montar, pero por ejemplo les meten bastantes peces vivos que ellos mismos coman, o si no los ponen en recipientes más chiquititos donde los puedan cazar más fácilmente si son crías, por ejemplo crías de guppy, guppies adultos, todo eso lo suelen usar. Digámoslo así, que más que nada se basa en insecto, luego algo de tema de peces también les dan, que sería lo que comerían ellos en estado salvaje. Y luego hay gente que también pone y dice que se les puede dar el tema de algún pinky una vez al mes aproximadamente para el tema de proteína. Esto ya cada uno tendría que valorarlo, no le haría ningún mal. Pensar que estos animales en estado salvaje, si se encuentran con una cría de ratón o de algún pequeño mamífero, si cae al agua o lo pueden cazar en tierra, van a ir a por ellos seguro. O sea que digamos que entraría dentro de su dieta en estado salvaje, pero no sería la dieta que tendríamos que darle como base, ¿vale? Luego el tema de suplementación, digamos que le podemos dar un par de veces a la semana, tendría suficiente. Si son animales baby o animales que vamos a criar, pues siempre subimos el tema de suplementación y de calcio y multivitamínicos y todo esto, para que el animal tenga más aporte vitamínico y no tenga carencias. Pero sí que es verdad que no son animales que a la hora de alimentarlos, que quería decirlo, no hay que alimentarlos a diario. En estado salvaje no os penséis que comen cada día, se pueden tirar varios días sin comer. Yo les daría cada 2 días aproximadamente, por lo que he visto que gente que mantiene este tipo de reptil, aproximadamente les dan eso, cada 2 días el tema de alimentación. Y luego, si tenéis animales pequeñitos que se han podido criar, por ejemplo, que son babies o como os he dicho, hembras que están en estado avanzado o que queréis hacerlas criar, sí que habría que alimentarlas más veces de las que estamos diciendo, pero como norma general lo que ya hemos explicado en el tema de alimentación. La dificultad de estos animales, por ponerles una etiqueta, es bastante avanzada, no es para principiantes. Como siempre yo digo, no hay animal para principiante ni para avanzado, sino que pues tener ganas, haber leído mucho y darle todas las necesidades. Pero sí que es verdad que si empiezas en el mundo de los reptiles, no es un reptil que sea fácil de mantenerlo. El tema de terrarios, son acuaterrarios. Deciros que hay que poner una parte de agua y otra parte de tierra. También he visto montajes muy chulos que son toda la parte de abajo de agua, como si fuera un manglar, y luego poner pues todo ramas, plantas naturales que salgan de esa agua, y lo que hacemos es que el animal, cuando él quiere tirarse al agua, se tira y luego sube directamente. Zona terrestre no tienen, pero tienen muchos corchos y muchas ramas donde apoyarse, y sería más o menos igual. Si queréis hacer solo una parte de agua y la otra parte hacerla de tierra, pues también se podría hacer. Hay muchísimos montajes para hacer un acuaterrario que sea idóneo para este tipo de reptil. Escoger un poquito de idea y ya está. Las medidas, voy a decir algo más o menos que serían las medidas idóneas. Pongamos 120 de alto, siempre más alto, por 60 de profundidad, por 80 de ancho. Eso sería una medida perfecta, incluso para tener un par de individuos. Si queréis tener más individuos, yo creo que un poquito más grande sería mucho mejor, ya que necesitan espacios para que luego no hubiera reyertas entre ellos. Como os digo, el tema del agua es indispensable, una zona acuática. Los litros es un poco relativo, con lo que os estoy diciendo habría que hacerle la multiplicación y sumaríamos los litros que son, pero a lo mejor son 150 litros, no lo sé. Sí que es verdad que tampoco es que tengamos que darle una profundidad increíble, pero sí que tiene que haber una profundidad lo necesaria para que ellas se puedan bañar y nadar, ejercitar sus colas, sus patas, porque les encanta bañarse. Y aparte, si tenemos, que sería lo idóneo, ponerles un filtro donde esa agua esté siempre limpia, y podemos mantener peces que ellos van a comer, y hacemos un ecosistema lo más parecido a lo que es en la naturaleza. Bueno, quiero dar un consejo. Si vais a poner, os decidís a no hacerlo todo de agua, la parte de abajo, y queréis hacer una parte terrestre, los sustratos que podéis usar pues son turba, fibra de coco,
todo eso será bueno porque luego podemos plantar ahí también plantas, porque como os digo hay que poner bastante planta para que el animal se sienta cómodo y se pueda cobijar dentro de esas plantas para no estar siempre también a la vista nuestra. Él también necesita su intimidad. Debajo antes de poner la fibra de coco o el sustrato que pongamos, lo suyo sería poner la arlita y encima le ponemos lo que es una malla, como si fuera una mosquitera, para poder, digamos, que no se quede tan empapado y empiece a coger hongo. Lo que hacemos con el tema de la arlita es que, por ejemplo, si hacéis un desagüe, podéis el exceso de agua de la humedad que pueda coger el acuario, echarlo por ahí con un grifo que podéis poner en el fondo del terrario o del acuaterrario en este caso, o si no con una jeringuilla. Hay muchos trucos para hacerlo, pero intentar hacer una separación donde podamos sacar ese exceso de humedad. Siempre eso, tenerlo siempre presente. Por aquí ya estaría el montaje del terrario. Ya os he dicho, sobre todo muchos escondites donde se puedan esconder. El tema del agua, sobre todo, es muy importante poner un filtro con mucha carga biológica, que mueva los litros. Sobre todo, también otra cosa importante, que no haya mucha corriente en el agua. No le gusta que haya muchas turbulencias. Digamos que tenemos que hacerla de manera que el movimiento del agua sea casi el mínimo, siempre y cuando haya un movimiento que siempre se necesita para que se oxigene, pero que no se quede estancada, pero que no sea demasiada corriente, ¿vale? Eso es siempre importante en este tipo de animales. Y luego podéis poner, como os he dicho, peces, que como pueden ser guppies o caracoles. Todo eso hará que sea más chulo vuestro acuaterrario y aparte el animal podrá comerlo. Las temperaturas de este animal, pongamos que están entre 23 a 26 durante el día, ¿vale? Esa sería la temperatura ambiente. En el área de más caliente podemos poner un spot en una esquina donde le dé el máximo de calor, que sería unos 32 grados, 31 grados aproximadamente. Y luego por la noche las bajadas, sí que es verdad que en la zona donde están he estado mirando y hay bajadas digamos por debajo de 20 grados, a lo mejor 16, 17 grados, 18, pero bueno, si queréis meterlo más o menos unos 20 grados como cualquier reptil, o 19 grados, ya estaría bien en el tema de bajadas por la noche. En cuanto a la temperatura del agua, es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Sobre los 20 grados sería lo idóneo, y que no superara nunca los 28 grados, ¿vale? Sería por ahí. Lo idóneo sería 25, 23 grados, yo creo, 24, 25 sería lo idóneo para mantener este tipo de reptil, hablando solo en el tema del agua. Si con el calor que tenemos en el terrario, con las lámparas y todo, no lo conseguimos, pues habría que ponerle un calentador al agua, que ya sabéis que los calentadores llevan su propio termostato. Ponéis los grados que queréis y si no lo necesita nos encenderá y no hará falta, ¿vale? Pero siempre eso tenerlo también en cuenta. Quería hacer un apunte sobre las temperaturas que llegan a tener de máximas y mínimas en su ambiente natural, pero que nunca tenemos que llegar a esos extremos. Como os he dicho, las temperaturas son las que hemos hablado, pero en su estado natural a 2 bajo cero pueden estar. Y hay temperaturas puntas de hasta casi los 40 grados, 37, 38 grados. Pero eso es solo como apunte para saber cómo es donde ellos viven, qué temperaturas pueden llegar a alcanzar, ¿vale? Y siguiendo con el tema de temperaturas, si tuviera que decir si son animales que aguantan más o menos temperatura, digamos que estos animales lo pasan mejor en temperaturas más bajas que no altas. O sea, este animal sufre mucho más en temperaturas de 38 grados que no en temperaturas de, por ejemplo, 20 grados, ¿vale? Siempre es mejor ir un poquito a la baja que no a la alta, que no es como animales africanos, que siempre es mejor tenerlos con temperaturas más altas, pues en este caso no. Deciros que estos animales durante el invierno es necesario someterlos a periodos de hibernación. Durante esto cada uno lo que vea, si quiere hacerlo o no, pero en teoría tenéis que hacerlo. Están en una hibernación de entre 3 y 4 meses, normalmente pues de noviembre a marzo, que se suele hacer en las hibernaciones, y la temperatura de hibernación, pues claro, por debajo de 20 grados sería lo idóneo. Luego esas bajadas lo haríamos poco a poco y luego le haríamos las subidas, pero bueno, tampoco quiero hacer un vídeo tan extenso, aunque sí que lo quiero hacer súper completo, pero bueno, que sepáis que hay que hacer la hibernación a este tipo de reptil. Sobre la hibernación,
un apunte, deciros que hay gente que no les hace la hibernación, pero sí que es verdad que según todo lo que yo he leído y he podido ver y he podido bueno, pues contrastar de información, dicen que si no se les hace, este animal, queráis que no, le quitamos un poco de longevidad y que sería pues oportuno hacérsela. Si no os la queréis hacer, pues bueno, pero que sepáis que yo, sobre todo cuando cogéis animales tan, bueno, sea el cual sea, pero animales que a lo mejor son como este, que no es tan normal de tener, que no hay tanta información, pues habría que comprarse o leer mucho sobre esta especie y darle lo que es las condiciones más correctas para que el animal pues esté en perfectas condiciones. Bueno, la humedad, como os podéis hacer una idea, pues del 70, 80, 85% perfectamente, y bueno, como podéis entender, no es nada complicado porque es un acuaterrario, y con el calor y el agua que tenemos que tener dentro del acuaterrario, tener esas humedades es súper fácil. Eso sería bastante fácil. Luego, si no las podemos conseguir porque no tengamos suficientemente agua, o no sé, por decirlo de alguna manera, pues se pulveriza. O se pone un nebulizador en el terrario, sobre todo por la noche, antes de anochecer, vaya, y luego por la mañana a primera hora, para hacer los dos contrastes que serían como la naturaleza, y bueno, ya tendríamos suficiente. Pero como os digo, yo creo que no hace ni falta, porque con la humedad que hay en el terrario y el calor tenemos más que suficiente. La iluminación, una 5.0. Yo luego, como siempre os digo, aparte del spot de calor, que ya lo hemos hablado en el tema de calor, pero necesitamos el 5.0, y aparte yo pondría un fluorescente para dar más luminosidad, y aparte para el tema de plantas, para que las plantas tengan un crecimiento idóneo, pues un 2.0, por decir un número, yo creo que sería perfecto para que las plantas y aparte el animal esté mucho más activo. La madurez sexual a los 2 o 3 años aproximadamente. Siempre ya sabéis que los machos son sexualmente, se hacen antes que las hembras, pero aproximadamente vamos a poner 2 o 3 años. Luego, el tema de las puestas, son ovovivíparos, nacen las crías vivas y suelen poner entre 2, 8, 9 crías, y hay casos hasta de 13 y 14, pero lo normal es entre 2, 6 crías, vamos a decir, ¿vale? Los embarazos de estos reptiles están entre 9, 13 meses, más o menos. Y hay una cosa que estuve viendo en un vídeo, que cuando nacen muchas veces parecen que están muertos y están así durante hasta un par de días. No hay que deshacerse de ellos, digamos que hay que esperarse, porque luego es como que vuelven a la vida. O sea, no estaban muertos, pero no están activos. Eso hay que tenerlo en cuenta, no desecharlos o tirarlos pensando que están muertos, porque en esta especie suele pasar. Bueno, y hasta aquí los cuidados del lagarto cocodrilo chino. La verdad que tenía ganas de traerlo al canal. Un lagarto muy guapo a la hora de mantenerlos. Yo creo que la lista y todo lo que he dicho es bastante completa. Si me he dejado alguna cosa, pues me la podéis decir abajo. Y nada, sobre todo suscribiros para que el canal siempre siga adelante y me den ganas de seguir subiendo vídeos. Y nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Hasta luego. Adiós.